Bien, mis saludos. Vamos a continuar el curso de línea de transmisión, esta vez con la clase número 7, correspondiente al tema número 1. Vamos ahora a ver acoplamientos, técnica de acoplamiento de línea de transmisión. Un acoplamiento, ya hemos hablado antes, es eh, mejorar la eficiencia de la línea de transmisión. Eh, es importante siempre que el coeficiente de reflexión sea cero, que es lo mismo decir que el voltaje de onda estacionaria sea 1. Esto ocurre cuando la impedancia de la carga es igual a la impedancia característica de la línea de transmisión. O sea, se mejora la eficiencia porque no hay onda estacionaria. O sea, toda la energía que emana del transmisor es conducida por la línea de transmisión hasta la carga y la carga se encarga de liberarla y no se devuelve la energía. Es importante para los transmisores de radiofrecuencia, muy importante. En otros sistemas, pues, la onda estacionaria se aprovecha, por ejemplo, para los reflectómetros, para medir la distancia de un cable, para medir, eh, hay sistemas que aprovechan el fenómeno de onda estacionaria para medir nivel. Por ejemplo, en pozos petroleros o en pozos de profundidad se introduce una sonda y se aprovecha el fenómeno de onda estacionaria. Pero en general en sistemas de comunicaciones, la onda estacionaria se entiende como un problema, sobre todo en el acoplamiento antena-transmisor. Entonces, para lograr ese acoplamiento, una de las formas más sencillas es hacer esta igualdad. Y esta igualdad se puede lograr modificando Z sub L, o sea, modificando la carga. Buscando la manera que la impedancia de la carga sea igual a esto. Pero muchas veces esto no se puede hacer, o sea, la impedancia de la carga no se puede modificar. Cuando eso no se puede hacer, cuando no es posible modificar la impedancia de la carga, entonces hay que necesariamente introducir un objeto intermedio, una bipuerta intermedia entre la carga y la línea de transmisión, de tal manera que la línea de transmisión vea por impedancia un valor igual a su impedancia característica y el transmisor no reciba la reflexión de la onda. Por lo tanto, no tenga el problema que vimos en láminas anteriores de una onda que se devuelve, que pone en peligro las etapas de salida de ese transmisor. Entonces, se trata de esto. ¿Ya? El generador, que es el transmisor, la línea de transmisión, el generador debe ver esto, para que entonces este largo no sea importante, no determine nada, no afecte la impedancia que esté aquí, este largo, y además de eso, no haya onda estacionaria aquí y no se devuelva la energía al generador. Entonces, como la carga en realidad está aquí, y esta carga es distinta a Z sub 0, entonces este valor hay que colocar una red intermedia de tal manera que la impedancia que el generador vea sea este valor. Y esta red de acoplamiento es lo que vamos a estudiar en este curso. Esta red de acoplamiento puede hacerse de varias maneras. Aquí vamos a colocar 4. La red de acoplamiento por elementos concentrados, que es colocar aquí una bipuerta con elementos pasivos, bobina y condensadores, o un transformador de lambda cuartos, que es colocar aquí un trozo de línea de transmisión que va a fungir como un transformador de impedancias, o colocar aquí un sistema de brazo de reactancia, que puede ser un sistema de brazo de reactancia, o sea, un trozo de línea de transmisión que va a ser el acoplamiento, o dos trozos, si uno es doble, o tres trozos, si uno es triple, en este caso acá, ¿ves? Se llama adaptación por brazo de reactancia, ya lo vamos a ver. O un transformador convencional que se coloca aquí, de tal manera que el primario tenga una impedancia, el secundario tenga otra y se puede hacer el acoplamiento. Vamos a iniciar con la red de elementos concentrados. Entonces, como lo vemos ahí en esa lámina, una red de elementos concentrados son colocar
siempre reactancias, o sea, condensador y bobina. No se puede colocar aquí, o no se acostumbra a colocar aquí elementos resistivos, porque la resistencia es un elemento activo, perdón, disculpe, la resistencia es un elemento pasivo que va a consumir potencia activa. Entonces vamos a tener ahí una pérdida de potencia. Y no es la idea. Entonces, siempre se colocan allí bobinas y condensadores. La idea es esta, ¿verdad? De manera que esta impedancia con estos dos elementos, el resultado de la impedancia equivalente sea Z' y esa sea igual a Z sub 0. Ese es el objetivo. Entonces, ese objetivo se logra así. Hacer que este valor sea igual a Z sub 0 y sea igual a un valor R sub 0 más J0. ¿Por qué? Porque recordemos siempre que la impedancia característica es un valor real. La impedancia característica de la parte imaginaria es 0. Entonces, aquí que tenemos una suma y luego un paralelo, ¿sí? Este elemento más este sería aquí la suma y luego el paralelo resultante. Entonces, este resultante tiene que ser igual a R sub 0 más J0. Ese es el objetivo. Trabajando un poco, viendo ZL por su elemento interno y luego separando la parte real de la parte imaginaria, tenemos dos ecuaciones. La parte real le vamos a igualar a R sub 0. Y la parte imaginaria la vamos a igualar a 0. Y así logramos el acople. Entonces el objetivo es determinar cuánto vale JX1 y cuánto vale JX2. Para que se cumpla esa condición. Entonces, como ya les comenté, la idea es siempre colocar elementos reactivos, no colocar elementos resistivos porque se estaría consumiendo potencia activa y sería una pérdida de energía. También podemos hacer una red así, ¿ven? Básicamente es primero hacer un paralelo y luego colocar un elemento en serie. En este caso tendríamos así, ¿verdad? Hacer la misma condición de igualación, la parte de la impedancia característica es este término real, su parte imaginaria es 0, y aquí tendremos el resultado del paralelo y luego de la suma. Entonces, cuando se hace eso, ¿verdad? Esos elementos, observamos que vamos a crear un filtro que puede ser paso alto o paso bajo, ¿verdad? Dependiendo del caso. Generalmente se acostumbra en estos sistemas de comunicación, en estos sistemas de acoplamiento, a hacer que esa red de acoplamiento sea un filtro paso abajo, de tal manera que restrinja la conformación de armónicos. Y así evitamos que nuestro sistema de comunicaciones de radiofrecuencia, importante, los armónicos interfieran a otros sistemas de comunicación. Además, la red de acoplamiento, además de servirnos de acoplamiento de la línea de transmisión, también puede servirnos de supresión de, en este caso siempre se dice supresión del segundo armónico, pero uno al suprimir el segundo está suprimiendo todo lo demás. Evita que la red sea interferente a otros sistemas. Entonces los cálculos siempre son muy tediosos, porque trabajar con los números complejos significa siempre mucha álgebra y también estar separando parte real de parte imaginaria y a veces se crean sistemas de ecuaciones cuadráticos o de orden superior inclusive, y eso es complicado. Entonces se acostumbra a hacer estos complementos utilizando la carta de Smith que simplifica el trabajo. Por ejemplo, vamos a ver esta red de complementos. Vamos a acoplar una impedancia de ZL igual a 10 más J25 a una línea de transmisión de 50 ohmios, colocando dos elementos reactivos de esta manera. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Colocar este número en la carta de Smith. Para
Normalizamos y colocamos el punto. Ahí tenemos el punto correspondiente a ZL. Luego, observemos acá que vamos a sumar. Estamos trabajando en impedancia y vamos a sumar un elemento resistivo. O sea que aquí va a haber un elemento serie. ¿Qué significa eso? Que me voy a desplazar. O sea que aquí solamente, como este elemento es reactivo, ¿ya? Solamente voy a afectar de aquí, de esta pareja, solamente la parte imaginaria. La parte real va a permanecer constante. O sea que me voy a mover sobre el círculo, en este caso, este círculo. 2, o sea, me voy a mover por este círculo. Este círculo es el círculo de resistencia. El círculo de resistencia va a ser el mismo y quien va a estar cambiando son los círculos de reactancia. Lo que quiero decir. Me puedo mover hacia abajo. Si me muevo hacia abajo, estaré agregando condensador. Si me muevo hacia arriba, estaré agregando inductancia, ¿verdad? Podemos llegar al punto 2. ¿Por qué vamos a llegar a este punto 2? En este caso, porque necesitamos que luego hacer aquí un paralelo. O sea, este resultado va a ser paralelo con este. Por lo tanto, el paralelo, ¿verdad? El paralelo va a ser que la admitancia de este resultado sumado con la admitancia de este elemento que está acá, la parte real valga 1 y la parte imaginaria se anule. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Movernos a un lugar en donde, al tirar la diagonal, o sea, al convertir este elemento en admitancia, caigamos sobre el círculo, sobre este círculo, que es el círculo, en este caso, al tirar la diagonal y convertirlo en admitancia, este círculo se convertiría en el círculo de conductancia 1. Solamente hay un punto, o sea, solamente hay un punto aquí en donde esta distancia de aquí al centro es igual a la distancia del centro del punto. Solamente hay un punto. Palabra, el punto 4 es el centro, el punto 3 allá. Estas dos distancias deben ser iguales. Y moverse con cuidadito hasta que conseguir que esas dos distancias sean iguales. O sea, que de 1 y de 2 sean iguales. En ese momento, lograríamos que este conjunto, la admitancia de este valor, sumada con la admitancia de este valor, se anulen. Y además de eso, que la parte real de esta admitancia sea 1, que estaría aquí. 1, porque estaría sobre el círculo rojo este. La parte imaginaria tendría un valor, en este caso va a tener J2, ¿verdad? J2. Ese es el objetivo. Entonces, la parte imaginaria del punto 2 menos la del punto 1 es x1. O sea, es la parte imaginaria de este valor menos la parte imaginaria de este valor es lo que he agregado. Claro, este valor que está acá es este. Y este valor que está acá es este más este. Evidentemente que la diferencia es esto. Lo que hemos agregado. Y la parte imaginaria del punto 3, este valor, que era esta impedancia ahora convertida en admitancia, la parte imaginaria es la susceptancia de este resultado. La susceptancia de este resultado. Que sumada con la susceptancia de este elemento debe anularse. Por eso es que la parte imaginaria del punto 3, este punto, es menos la susceptancia de B2. Como este de aquí 2, entonces B2 es este valor convertido en admitancia.
cambiado de signo, sería entonces el punto que necesito. Veamos. Entonces, ¿quién es x1? Este valor, ya lo dijimos, la diferencia entre este punto y este punto. Como la parte real es la misma, pues solamente nos referimos a la parte imaginaria, que es la que está cambiando. X1 lo podemos sacar, ¿ya? Normalizado. Y nos da, luego desnormalizando, o sea, multiplicando por 50 ohms, tendremos el valor. Lo pueden ver por si lo dudan, si no lo han visto todavía. Menos 0,4 es aquí. Menos 0,5 es acá. La diferencia, signos iguales, se suman, coloco el mismo signo y aquí está el valor. Y para x3 hemos dicho entonces que x3 es el negativo, el valor de signo cambiado, de la susectancia de este elemento, o sea, de el inverso de jx2. Entonces, jx2, ¿quién va a ser? Cambiando acá, ¿verdad? Sustituyendo entonces jb2 por menos 2, como jb2 vale 2. Al cambiarle de signo, lo colocamos acá. Y resolviendo esto me va a dar J5 normalizado. J 0,5 normalizado. Y desnormalizando, o sea, multiplicando por 50 ohms, tenemos el valor de la bobina. Y ahí te resuelve el problema. Tenemos los dos elementos reactivos que debemos colocar allí. Tenemos la frecuencia, sabremos la capacitancia del capacitor y la inductancia o la autoinductancia de la bobina. Veamos este caso. Entonces, esa cambiadera, por ejemplo aquí, este diagonal, a veces es problemática y si el problema es un poco más complicado de esto, mucho más. Mucho más como los problemas que hemos visto anteriormente. Se puede complicar un poco. Entonces, vamos a comenzar a hacer trabajo con la carta doble. La carta doble. La carta doble es tiene la parte de admitancia y la parte de impedancia. En este caso, la carta doble, observen que tenemos un juego de círculos rojos y un juego de círculos azules. Los círculos rojos corresponden a impedancia, con resistencia y reactancia. Y los círculos azules corresponden a admitancia, o sea, conductancia y susceptancia. ¿Ya? Es importante aquí lo siguiente, ¿no? En los círculos rojos, este punto es Z infinito. Este punto es Z0. Y en los círculos azules, este punto es Y infinito, o sea, este es cortocircuito. Y este punto es Y0, o sea, circuito abierto. Mosca con esto. Entonces, esta carta facilita mucho el trabajo. Vamos a ver un ejemplo para que vean cómo facilita el trabajo. Ah, importante. Aquí, por ejemplo, fíjense que remarcan el círculo rojo, porque es el círculo de resistencia 1, ¿verdad? Y remarcan este círculo porque sería el círculo de conductancia 1, que son los círculos que nos van a llevar siempre al centro del diagrama. Y el centro del diagrama aquí es el acoplamiento. Vamos a ver. Por ejemplo, este problema, ¿verdad? Ya lo decimos de esta manera, vamos a hacerlo acá. La carta doble. ¿Qué tenemos que hacer? Usar la carta doble, igualito normalizamos y está el punto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar un elemento reactivo, ¿verdad? En este caso una reactancia. Entonces, como lo vamos a mover sobre ese círculo, que sería el círculo de resistencia constante, es el círculo, este círculo de resistencia 0,2, ¿verdad? Movemos por aquí, por ejemplo, y vamos a toparnos con el círculo azul remarcado, este azul remarcado, eso por eso. Al toparnos aquí con este punto, ahí tenemos ya el valor
de reactancia que necesitaríamos para anular este. ¿Bien? Si se dan cuenta, sería la diagonal que tiramos en el ejercicio anterior, ¿no? Pero ya estaría aquí. Ya no habría necesidad de tirar la diagonal porque lo vamos a conseguir aquí. Entonces se recurre al círculo de resistencia 0,2 hasta intersectar el círculo azul de conductancia igual a 1, que sería el punto 2. ¿Verdad? Y se recorre entonces ahora el círculo azul, que es el círculo de conductancia 1, hasta buscar el centro del diagrama, que es el acoplamiento. ¿Ves? Y al llegar a ese punto, el punto 1 más J0, en este caso de admitancia. Pero también es 1 más J0 de impedancia. O sea, para los dos casos coincide. Entonces, claro, la diferencia entre el punto 2 y el punto 1, entre este punto y este punto, es una diferencia de impedancias. O sea, es este valor. El valor que está acá es este más este. Y el valor que está acá es solamente este. Por lo tanto, la diferencia es este valor. Lo que estoy diciendo aquí. ¿Verdad? X1 es este punto, que es el punto este, y este punto, que es el punto. Estamos trabajando en impedancia, por si se porque estamos trabajando con una serie. Luego, el punto 3 menos el punto 2, o sea, el punto 3 menos el punto 2, también es una resta, una diferencia, pero una diferencia de admitancias. Por lo tanto, el punto 3 es 1 más J0, admitancia, menos 1 más J2, que es aquí, que lo voy a leer no sobre los círculos rojos, sino sobre los círculos azules. 1 es este círculo. Este círculo acá es 2. ¿Ven? El punto es 1, 2, admitancias de una vez directo leído en la carta de mil. Saco la diferencia y tendré entonces el valor que necesito para B2, que sería este elemento pero convertido en admitancia. Y tendré entonces ya la solución de mi problema. Mosca, los círculos rojos son de impedancia. Y sobre el círculo azul son de admitancia. De manera que solo hay dos operaciones, sumar o restar, más nada. Bien, vamos a ver este problema. El mismo problema, pero ahora con la carta doble. Vamos a ver. Tomamos el valor, tenemos el punto, lo normalizamos y lo ubicamos. Ahí está el valor de la carga. Luego, ahí mismo, aquí mismo, tengo valor convertido ya, porque la carta está convertida. Entonces, aquí yo puedo ver que en este punto tengo este círculo, ¿vale? En este caso aquí dice 200 mili, ¿verdad? Sería 0,2, ¿verdad? Esta parte de aquí dice 0,5. Aquí está en impedancia. Pero en admitancia también lo voy a leer aquí mismo. ¿Bien? Lo que pasa es que la carta no está especificada muy bien, pero este punto es 1, ¿verdad? Y este punto es punto 20, aquí, ahí está, aquí. Este punto aquí estaría pasando por el círculo azul 0,68 y por el círculo azul, por acá, 1,72. Habría que utilizar la carta con todos los círculos que están en internet. No lo uso aquí porque complica ver, ¿no? Complica ver la transparencia en la lámina. Bien, entonces ya sabemos que este punto y este punto lo tenemos leyendo directamente en la carta de mí. Entonces se recorre el círculo azul donde está el punto para intersectar el círculo rojo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a buscar un valor de impedancia
que restado con este anule la parte imaginaria. Ese es el asunto. Ese es el problema. ¿Verdad? Eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces, por eso es que vamos a buscar un valor de impedancia. Por eso es que vamos a buscar el círculo rojo remarcado. O sea, vamos a hacer esto. Este círculo azul es el círculo este. Y recorriéndolo, lo vamos a topar con el círculo rojo. Nos topamos aquí y nos topamos acá. Hay dos soluciones. En el problema que hice anteriormente también hay dos soluciones. Ojo. Entonces, bueno, escojo esta solución. Si escojo esta solución, es el punto 2. Y el punto 2, entonces, me interesa leerlo es en lo que voy a hacer luego. ¿Qué voy a hacer luego? Voy a sumar un elemento en serio. Se lo voy a sumar, lo voy a tratar con impedancia. Para luego recorrer ese círculo rojo y llegar al centro del diagrama, que es el punto solución 1 bajo J0, en este caso de impedancia. ¿Ya? Entonces, el punto 2 menos el punto 1, el punto 2 menos el punto 1 es una resta de azul, es una resta de admitancia. Y voy a obtener una admitancia. La admitancia será JB1, o sea, la admitancia de este elemento. Y el punto 3 menos el punto 2, punto 3 menos el punto 2 es un punto que está sobre el círculo rojo. Por lo tanto, es una diferencia de impedancias. ¿Sí? Y esa diferencia de impedancia es lo que voy a agregar, que sería este valor de aquí 2. Normalizado, habría que desnormalizar. Y aquí, bueno, podemos llevarlo a dejarlo así, calcular C, en este caso, o L, lo que corresponda, y la otra solución, ¿cómo sería? Bueno, fíjate, tenemos el mismo punto, aquí está, nos movemos por el círculo de azul, que sería el círculo 068, y tenemos el punto aquí. Esa sería la otra solución. Fíjate, entonces nos desplazaríamos por acá. En este caso estaríamos agregando un elemento capacitivo, porque estamos yéndonos hacia abajo. Y tendríamos entonces el punto 2 menos el punto 1 es JB1. Una resta de admitancia. Entonces, este sería este valor. Y el punto 3 menos el punto 2 es una resta de impedancias. Sería este valor. Bien. Vamos al transformador de lambda cuarto. El transformador de lambda cuarto consiste en insertar un trozo de línea de transmisión de longitud lambda cuartos para la frecuencia de la señal. O sea, es un trozo de línea distinto, ¿verdad? De impedancia característica ZA, distinto Z sub 0. O sea, tenemos el generador, tenemos la línea de transmisión, que sería la larga, la que va a llevar la energía, y aquí está la carga. Entonces, como la carga es diferente de Z sub 0, entonces vamos a intersectar aquí un trozo de línea de transmisión de longitud lambda cuartos para la frecuencia que estamos trabajando y de impedancia característica ZA diferente a Z sub 0. De tal manera que ZB puesto aquí, ¿ok? Sea Z sub L' y Z sub L' sea igual a Z sub 0. Eso es lo que hay que hacer. O sea, vamos a aplicar esta fórmula. ¿Qué significa esto? Aquí estamos calculando Z', ZL', este valor. La impedancia vista aquí. La impedancia vista aquí sería la impedancia característica por la impedancia característica de este trozo de transmisión por ZB, que sería la carga, más JZA tangente beta L sobre ZA, que sería la impedancia característica, más JZB, que sería la carga tangente de beta L. Entonces, saber cuánto vale entonces ZA, ¿verdad? Si sabemos que X vale lambda cuartos y que beta vale 2pi sobre lambda, sabemos que beta X vale pi medios. Si tenemos pi medio en esta ecuación,
trabajamos un poco, nos va a dar un límite, ¿verdad? Ese límite es muy fácil de levantar, lo pueden hacer, y vamos a obtener esta ecuación. Invito a hacer invito a hacer esas demostraciones porque no basta con verlas, sino hay que hacerlas. Entonces tenemos z igual a la raíz cuadrada de z sub 0 por zb. Es importante ver que z sub 0 es un valor real. Y si z sub 0 es un valor real, y ZA también debe ser un valor real, o sea, esta impedancia característica tiene que ser un valor real, entonces ZB debe ser también un valor real, si no, no se va a dar. O sea que si ZB no es un valor real, habrá que colocar otro elemento intermedio para convertirlo en un valor real. Y para poder sacar esta cosa, no es real. ¿Ok? Eso es importante. Para el caso que la carga no sea un valor real, para lograr que ZB sea un valor real, se instala una línea de transmisión de un largo determinado. Vamos a ver. Ahí tenemos el caso. ZL está aquí. Vale 10 más otro 25. Tiene parte imaginaria, no es un valor real. Entonces, por eso es que vamos a colocar un segmento de línea de tal manera que este valor puesto acá sea ZB y que la parte imaginaria sea 0 y sea solamente real. Para luego calcular cuánto vale ZA y solucionar el problema. Hay que determinar dos cosas. Hay que determinar cuánto vale X1 y hay que determinar cuánto vale ZA. El punto normalizado sería ese. Este es el punto normalizado. Este valor normalizado aquí está. Ya lo hemos hecho varias veces. ¿Sí? Entonces, usando la carta de Smith, calculamos X1. ¿Cómo hacemos? Movemos este valor hacia el generador, o sea, en sentido horario, hasta que la parte real, hasta que la parte imaginaria sea 0. El círculo de reflexión y nos movemos. Y allí, en ese punto, la parte imaginaria vale 0. La parte real tendrá un valor y la parte imaginaria vale 0. ¿No? Ahí sería ZB. ZB que necesita. Punto 2 es ZB. En este caso daría 314,5 más J0. Ya desnormalizado, por supuesto. Ya desnormalizado. Entonces, con ZB calculo X1 de una vez, porque X1 sería la distancia que recorro de aquí. Ya eso lo sabemos hacer, ¿sí? Con las referencias. La distancia que hay de aquí a aquí es X1. Y con este valor, con la parte real de este valor, y z sub 0 que lo conocemos, conseguimos Z. Y acá está el problema. Tenemos cuánto vale X1 y tenemos cuánto vale Z. Está listo. Ya soluciona el problema. Ahora, si quiero que en la carta de Smith quede representada la solución definitiva, o sea, que se observe la solución, o sea, llegar aquí, para que la solución se vea aquí. ¿Qué hago? Tengo que representar el acoplamiento. ¿Cómo lo hago? Bueno, ZB, ¿quién es? ZB lo normalizo, pero lo voy a normalizar con ZA. ¿Ves? ZB lo normalizo con ZA, porque ZB está aquí. Y ZB es la carga de ZA. ¿Ves? Y me da este valor. ¿Ese valor quién es? Es el punto 2. Normalizado ahora con ZA. Y la impedancia característica del cable este que está acá, de la línea de transmisión que está acá, también lo voy a normalizar con ZA. 50 más J0, que sería este valor, entre ZA me va a dar 0,4 más J0, que es un punto 3. Ese punto 3 lo voy a ubicar aquí. Y con ese punto 3 hago un centro, con un compás, con radio hasta 2, y al hacer la vuelta me voy a dar cuenta que es la mitad del camino acá, y voy a llegar aquí. ¿Ves? Y voy a llegar aquí. Y ahí está la solución. ¿Ves? Entonces, he representado en la carta de Smith la solución completa.
Ese es el objetivo del programa. Es sumamente sencillo, ¿no? Es fácil. Si quieres, sencillo. Un poquito de práctica, un poquito de tranquilidad y se hace. Vamos a ver el acoplamiento con brazo reactancia. O sea, el stop. Se dice en inglés, ¿no? Stop. O en la S. Soy muy bueno para el inglés. Consiste en conectar un trozo de línea de transmisión terminado en cortocircuito o en circuito abierto, puede ser en cortocircuito, puede ser en circuito abierto, en paralelo con la carga. La longitud del stop y la carga acoplada, la longitud del stop, la longitud entre el stop y la carga acopla la parte real y el largo del stop acopla la parte imaginaria. Veamos. Este es el caso. Aquí tengo la línea de transmisión, aquí está el generador, por supuesto, aquí está la carga. Entonces, ¿qué hemos hecho? A una distancia x1, vamos a colocar un trozo de línea de transmisión terminado en cortocircuito y en paralelo. Esto que está acá es el stub. ¿Ok? Este es un stub terminado en cortocircuito. Se pueden hacer stub terminados en circuito abierto. Se puede también colocar en serie. Pero bueno, ya son casos muy especiales. En este caso, esta distancia de aquí a aquí es lo que va a acoplar la parte real. Y esta distancia, el largo del stub, va a acoplar la parte imaginaria. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente. ¿Sí? ZL' es llevada para acá. Esta Z sub L' es la impedancia L movida X1, movida hasta acá. Y ZT, que es la carga del stub, movida para allá, es ZT', que sería aquí. Entonces, allí estoy moviendo el cortocircuito acá y la impedancia acá para hacer un paralelo aquí. Hacer un paralelo ahí. Y ese paralelo, el resultado tiene que ser igual a Z sub 0 para lograr el acoplamiento. ¿Verdad? Al operar en la admitancia se vería así. ¿Ven? ¿Sí? Se vería así. Y su L', que sería este valor en la admitancia movido para acá, y su T', que sería el cortocircuito llevado a la admitancia y puesto acá, ¿sí? Sería y su L', y el stop. El resultado se obliga a G sub 0 más J 0 porque este valor no tiene parte imaginaria, solamente tiene parte real. Se obliga a la situación. Al obligar, ¿verdad? Al obligar, la parte real de YT' es 0 debido a que es un trozo de línea de transmisión terminado en cortocircuito. No hay parte real de YT' es 0 porque es un cortocircuito. ¿Verdad? Entonces, X1 va a permitir lograr esta igualdad y X2 va a permitir esta igualdad. La igualdad va a cancelar. Bien, vamos a ver un ejemplo. La misma cara que hemos trabajado todo el tiempo para no trabajar de más. ¿Verdad? Vamos a resolverlo con una carta de Smith doble. Vamos a buscar el punto 1, ya sabemos cómo normalizar y lo ubicamos. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Nos movemos X1. ¿Verdad? El punto 1, que está allí, alguna referencia. Para sumar el stub en paralelo se avanza hacia el generador hasta tocar el círculo de conductancia igual a 1. Solo vamos a mover hasta a conseguir el círculo de conductancia 1, o sea, el círculo azul de conductancia 1. Tiramos el círculo de coeficiente de reflexión e intersectamos allí, aquí, el punto 2. ¿Ya? Punto 2.
y la conductancia vale 1. Tendrá un valor de susceptancia. Y esta distancia de largo es x1. X1 lo podemos sacar. La referencia que esté aquí más lo que esté aquí, sacamos el valor. O sea, la referencia sería ese valor. Aquí la referencia sería ese valor. La diferencia nos daría x1. Y el punto 2, que ya lo mencioné, ¿verdad? Entonces, ese punto 2 es 1 en admitancia. Observen, en admitancia es 1 más J 2,8. ¿Ven? ¿Por qué es positivo? Importante, porque está volteada la carta, ¿no? ¿Qué queda? Más. Entonces, ese valor, cambio de signo, va a ser lo que voy a restar luego. Voy a restar. El sub se va a encargar de anular este valor. El mismo valor en módulo, pero de signo cambiado. Con ese valor defino la distancia x2. Ya. Se ubica el punto 3. Ya, porque probablemente sería el valor del stub. Y la distancia que hay desde aquí hasta el corto, es x2. ¿Dónde está el cortocircuito? Ok, el punto 3 está aquí. ¿Ya? Punto 3. Menos J2, como 0,8. ¿Y el corto dónde está? El corto está aquí. ¿Ya? Estamos hablando de los círculos azules. Y la admitancia infinita. Admitancia infinita es cortocircuito. La distancia es esta. ¿Ya? Es esta. ¿Okay? Y esta distancia de aquí es 2. Hay que sacar la cuenta de cuánto es. Vamos a hacer el mismo problema pero con un stub simple. Para comparar el procedimiento. Vamos a trabajar con una carta simple. Una carta tradicional de solamente impedancia. Entonces aquí hay que estar haciendo la diagonal. Vamos a ver. La carta tradicional, entonces el punto normalizado lo ubicamos en el mismo punto. Trazamos la diagonal y obtenemos entonces ahora Z sub L en este valor en admitancia. Sería este. La diagonal, este valor en admitancia. ¿Cuánto vale? En realidad no me interesa cuánto vale, ¿no? ¿Sí? Es un valor. Lo puedo medir, lo puedo ver aquí, pero en este caso yo sé que al girarla tengo el valor en admitancia. ¿Qué hago ahora? Ahora me voy a mover x1. ¿Hacia dónde me voy a mover? Hacia el generador. ¿Cuánto? Hasta que la parte real valga 1. O sea, hasta toparme con el círculo este. Y ya la carta, ya al hacer la diagonal, ya la carta ya no es de impedancia. Ahora la carta la tengo que entender como carta de admitancia. Entonces, se avanza hasta GL' igual a 1. O sea, hasta allí. Para el círculo rojo remarcado. Y es ahí. Entonces, allí tendré un valor 1 para la parte real en admitancia y la parte imaginaria tendrá un valor. Hay que definirlo aquí, ¿verdad? Sabemos que va a dar el famoso 208. Tiene que dar el mismo valor del ejercicio anterior. Y entonces ahí tenemos ya ¿cuánto vale x1? X1 ¿sí? Es la distancia que hay de aquí a aquí. ¿Okay? Y recordamos también de que entonces, igualito, la parte imaginaria
de JBL tiene que anularse. Y para anularse vamos a conectar el stub. O sea que el stub va a tener una susceptancia de signo cambiado a este valor movido aquí en la admitancia. De esta manera que se anule, ¿verdad? Para que hacer la parte imaginaria. ¿Qué sería este valor? ¿Ya? ¿Está? Positivo, aquí está, negativo. Este punto lo podemos ubicar en la cartilla también, ahí está. Entonces la distancia que hay desde A hasta B es x1. ¿Ya? Porque fue la distancia que necesité para hacer que la parte real valga 1 en admitancia. Y la distancia que hay desde A hasta el corto, observen que el corto está aquí. ¿Ven? Y desde C hasta D, porque el corto está allí. Estamos en la misma carta, no la volteamos, queda de este lado. Y ese punto de admitancia infinita. Entonces hasta el corto es, ¿bien? Y 2. Bastante interesante. ¿Cómo hacerlo con la carta tradicional o cómo hacerlo con la carta doble? Vamos a ver el stub doble. Pero antes de pasar a dos stub, recordemos que hemos visto ya la teoría correspondiente a todo lo que es línea de transmisión a dos hilos. Y hemos visto hasta el acoplamiento utilizando stub simple. En el próximo video vamos a ver el acoplamiento usando stub doble. Un poquito más complicado, pero no mucho. Los espero en el próximo video.